Muy buenos días, mis hermanos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, en que hoy nos podemos juntar una vez más para levantar este culto de adoración a Dios. Hoy es el Día del Señor, domingo, Día del Señor, en el cual celebramos a Cristo. Y quiero invitarlos a la adoración. Y no hay nada más estimulador y más impulsor para la adoración de manera correcta que la bendita palabra del Señor. Y ahí tenemos Efesios capítulo 2, los versos 4 al 5, donde su palabra nos dice de esta manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga, iglesia. ¿A quién habré yo de temer si Dios vive en mí? ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el olor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad, el universo se halla postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad. ¿A quién habré yo de temer si Dios vive en mí? ¿De quién habré yo de huir si Dios cuida de mí? ¿Por qué habré de temer? ¿Por qué habré de temer? Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el olor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad, el universo se halla postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad, gloriosa majestad, potente autoridad. No habré yo de temer, no habré yo de temer. Ante su voz se detiene el sol, las aguas del mar se dividen con temblor, las colinas y las montañas ante su aliento se derriten el olor, las estrellas obedecen su pensar, los cielos eternos siguen su voluntad, el universo se halla postrado ante su gloriosa majestad, gloriosa majestad, potente autoridad.
majestad, potente autoridad. Mis hermanos, los invito a que pasemos nuestra oración de arrepentimiento. Señor, vamos delante de ti con corazones humildes, Señor, y corazones arrepentidos, Padre amado. Sabemos que hemos pecado, Señor, y hemos transgredido tu palabra, Padre amado, y te pedimos perdón por eso, Señor. Sabemos que muchas veces buscamos deleitarnos en otras cosas antes que ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por no buscarte, Señor, y buscar la felicidad, Señor, la alegría en otras cosas antes que en ti. Señor, te pedimos, Padre amado, que tú puedas ayudarnos, Señor, a tener corazones humildes, Señor, y corazones arrepentidos. Te damos gracias, Señor, porque tú en esa cruz nos salvaste, Padre amado, y enviaste a morir a tu Hijo, Señor. Aún sin nosotros merecerlos, enviaste a morir a tu Hijo, Padre amado. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Muchas gracias por salvarnos, Señor, y permitirnos ser parte de tu familia, Padre amado. Permitirnos ser tus hijos, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que tú vayas obrando en nuestras vidas, Señor. Que el Espíritu Santo vaya moviendo nuestros corazones, Señor, para ser más humildes, Señor, y buscarte en cada instancia de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, Padre amado, por ayudarnos, Señor, por guiarnos, Padre amado, y mostrarnos cuando estamos mal, Señor, o también cuando estamos bien, Señor. Te damos muchas gracias por eso, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por ayudarnos a seguir buscando más de ti, Padre amado, porque aun cuando no te buscamos, Señor, tú nos ayudas a buscarte, Padre amado, y eso es maravilloso, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y te dejamos toda esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy voy a compartir la palabra del Señor y vamos a estar juntos a la palabra del Señor, rendidos a la palabra del Señor, con corazones humillados, porque la palabra de Dios, amado hermano, es para recibirla en nuestros corazones. Y ahí está, en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21, y quiero que busques la palabra del Señor. Ahí la tenemos, y mira, la leemos en el nombre de nuestro buen Dios, y su palabra dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: sí, tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿o es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga su palabra o la lectura de ella misma en nuestros corazones. Bueno, amado hermano, comenzamos hablando de que Pablo hizo una visita, y esta visita la realizó camino y fue a Jerusalén. Y de verdad que esta visita a Jerusalén fue clave para establecer las bases de la salvación
por la sola fe en Cristo Jesús. Es de suma importancia que entendamos esto. Es de suma importancia que tengamos claro esto. ¿Cuál es la razón de su viaje o el viaje de Pablo hacia Jerusalén? ¿Para qué? Para establecer las bases. Para certificar que allá se predicaba el mismo evangelio y que él predicaba el mismo evangelio que se predicaba allá. Y esto trajo consecuencias maravillosas. Ahora, sin embargo, él pasa de estar de acuerdo con Pedro allá en Jerusalén. Y acá en Antioquía, amado hermano, se provoca entonces algo que es impresionante que haya ocurrido, pero sí ocurrió. Ahora están en contra. Antes estaban de acuerdo, hoy están en contra. Entonces, amados hermanos, claramente, cuando miramos esta verdad y esta problemática que ocurre acá en Antioquía, sin lugar a duda que es importante que conversemos y meditemos en esto que la palabra del Señor nos está hablando. Quiero contarte que el apóstol Pablo en ambas ocasiones, tanto cuando estaban de acuerdo y ahora cuando no están de acuerdo, me refiero a él y a Pedro, quiero que sepas, amado hermano, que en esas ocasiones, como te dije, en ambas, lo más importante para el apóstol Pablo fue el Evangelio, es el Evangelio y será el Evangelio. Y eso es de buena manera que lo pensemos y lo meditemos. ¿Qué es lo más importante para nuestras vidas cuando hacemos defensa del Evangelio? Nuestras amistades, nuestras relaciones, la trayectoria de alguien cuando ha cometido falta o pecado grave, ¿no lo vamos a confrontar? No. Amado hermano, lo más importante siempre debe ser el Evangelio. Y es por eso que con el Evangelio no se debe transar, amado hermano. Este Evangelio, por primera vez en esta carta, quisiera resumirlo humildemente como justificación por fe. Y quisiera que habláramos de 4 puntos importantes que podemos observar aquí en esta palabra del Señor. Primero, comiendo con los gentiles. Segundo, andar rectamente. Tercero, el error de Pedro, y que también es nuestro muchas veces. La respuesta del apóstol Pablo, la cual también debería ser la nuestra. Ahora, tomando el primer punto que es corriendo con los gentiles, debemos observar, en el versículo 11 tenemos allí, en ese cuadro maravilloso de la palabra de Dios, 2 apóstoles. Y el apóstol Pablo, amado hermano, nos cuenta que enfrentó a ese otro apóstol. Obviamente me refiero a Pedro. Y mira lo que dice el versículo 11. Pablo está diciendo estas palabras. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oye, amado hermano, lo menos que podemos hacer frente a esta situación es preguntarnos, ¿qué pudo causar que 2 apóstoles llegaran a esta situación? Bueno, Pablo lo explica de manera sencilla y simple, querido hermano, allí en el versículo 12. Y dice estas palabras: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, se está refiriendo a Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Amado hermano, qué interesante lo que está ocurriendo aquí. Para un judío del primer siglo, quiero que lo sepas, para que nos informemos y tengamos una idea cultural. Para los judíos del primer siglo, amado hermano, más sorprendente que Pedro dejara de comer con los gentiles era el hecho que haya en algún momento comido con los gentiles. Entonces, amado hermano, quiero recordarte que en el Antiguo Testamento se instituyeron las leyes de limpieza. Y las leyes de limpieza prohibían comer o tocar a algún animal impuro. Oye, era tan exagerado que solo tocar a alguien que haya comido algo contaminado ya era una problemática. Por eso era muy mal visto comer con los gentiles, ya que ellos comían cosas prohibidas para los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque Jesús, amado hermano, de manera clara y radical explicó que las leyes ceremoniales habían terminado, Pedro tuvo que ver una visión especial para poder entenderlo. Allí está Hechos capítulo 11, versículos 7 al 9, que muchos de ustedes y yo, y el que no, léalo. Allí Dios se manifiesta en una visión ante Pedro. Y en el muro se desliza un lienzo donde habían animales impuros. Y allí se escucha la voz de Dios que dice: oye, Pedro, mata y come. Y él dice: no, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca. Y una y otra vez ocurrió eso. Y mira, amado hermano, el Dios de toda gracia le responde y le dice a Pedro: oye, Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y justo después de esta visión, tuvo que predicar el evangelio gentil, o sea, a Cornelio, amado hermano. Entonces, el libro de los Hechos nos muestra que Pedro
Claramente entendió que el evangelio era para todos y comía con los gentiles, porque en Cristo ya no hay impuros. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, amado hermano, así que cuando Pedro se apartó de los gentiles, ¿fue culpable de qué? De hipocresía. Bendito sea el nombre del Señor. Al menos eso es lo que nos dice el versículo 12. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Te das cuenta lo que está ocurriendo aquí? Él no había cambiado sus convicciones. Él sabía que las costumbres en cuanto a la comida y vestimenta eran leyes judías y que él no las guardaba todas, para empezar. Y mira lo que dice el versículo 14. Pablo dice las siguientes palabras. Pero cuando vi que no andaban, mira, escucha bien. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Claramente, amado hermano, está manifestándose una verdad fundamental aquí, gloria a Dios. Pero Pedro dejó de actuar según sus convicciones. No hay nada más terrible que cuando tienes convicciones de tu evangelio, tú transas esas convicciones. No debes transar el evangelio por nada. Ni con familia, ni con amigos, ni con madre, ni con padre, ni con hijos, ni con esposa. No, no, no. El evangelio debe prevalecer y permanecer. Bendito sea el nombre del Señor. Sólido en tu vida. Oye, amado hermano, Pedro dejó de actuar según sus convicciones. Había aprendido, había entendido, pero mira cómo transó. Y esta hipocresía era infecciosa. Toda hipocresía es infecciosa. Y mira lo que dice el versículo 13, amado hermano. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, que era un líder principal en la iglesia de Jerusalén, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, me debo preguntar, ¿qué provocó esta hipocresía? Bueno, el versículo 12 lo dice, que tenían miedo de los de la circuncisión. Qué interesante, amado hermano. Es probable que Pedro tenía miedo a las críticas de los partidarios de la circuncisión, sin lugar a dudas. Eran los maestros de la salvación de Cristo y algo más. Bueno, eso pasa con todos aquellos que viven un evangelio por obra. Dicen que son sus obras más la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo que les permite ser salvos. Ninguna obra tuya, amado hermano, ni mía, me va a dar el derecho a reclamar la salvación y que Cristo debe salvarme. No, 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 es solo por Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos maestros eran los maestros de la salvación de Cristo y algo más. Pero también es probable que esto tuviera que ver con el orgullo racial, amado hermano, en el corazón de Pedro. Recuerden que desde joven a los judíos se les enseñaba que los gentiles eran impuros. Pedro estaba permitiendo que las diferencias culturales fueran más importantes que el evangelio. Esto entonces nos lleva, amado hermano, a preguntarnos, ¿cómo andaremos rectamente? ¿O qué es andar rectamente? Bendito sea el Señor. Pablo no ve esto solo como un mal comportamiento, la conducta de Pedro, o poco cordial o mal educado. No, amado hermano, más profundo que eso. Mira, fíjate, Pablo mismo va más allá y dice que Pedro, en el versículo 14, no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Oye, amado hermano, ¿qué significa esto? Debemos preguntarnos para poder andar de acuerdo a la verdad del evangelio. Bueno, lo primero que debemos observar es que el evangelio es una verdad fundamental. Es un mensaje maravilloso. El mensaje incluye que nos muestra cuán débiles somos y cuán terribles y asquerosos pecadores somos. Bendito sea el Señor. De hecho, buscamos todo el tiempo y a cada rato controlar nuestras vidas siendo nuestros propios salvadores y señores. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros, amado hermano. Y ahora somos aceptos completamente, aunque todavía somos pecadores imperfectos. Y segundo, amado hermano, el evangelio tiene un montón de implicaciones para la vida. Y esas implicaciones deben ser verdades, realidades, cosas efectivas en cada uno de nosotros si decimos vivir de acuerdo al evangelio. Debemos conocer estas implicaciones y llevarlas a cabo en todas las áreas de nuestra vida. La verdad del evangelio, amado hermano, se opone radicalmente a todo pensamiento de este mundo. No hay un acuerdo con los pensamientos de este mundo. La verdad del evangelio es un oponente acérrimo de las verdades o supuestas verdades de este mundo o pensamientos de este mundo. Pero como vivimos en este mundo, amado hermano, hemos hecho nuestras verdades. Las verdades de esta sociedad
están impregnadas en nosotros, se han empapado nuestros corazones de ello. Por eso el Evangelio y nuestras creencias, nuestras formas de decidir, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra forma de ser esposos, escúchame bien lo que te estoy diciendo, nuestra forma de ser empleados, debemos revisarlas constantemente para ver si andamos en la verdad del Evangelio. Bendito sea el Señor. Entonces te pregunto, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Cómo convives con tu esposa, amado hermano? Hermana, tú con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, en tu iglesia. Bendito sea el Señor. Estamos construyendo nuestras vidas en el campo laboral, en la vida social, en la vida de iglesia, ¿de acuerdo al Evangelio o de acuerdo al pensamiento del mundo? Bendito sea el Señor. Pero es importante y debemos considerarlo, amado hermano, que debemos conocer la verdad del Evangelio. Amén. Bueno, ¿cuál fue el error de Pedro en este caso? ¿Y cuál es el nuestro también? El pecado de Pedro, amados hermanos, fue el nacionalismo. Él insistía en que los cristianos no pueden ser agradables a Dios a menos que sean judíos. Mira lo que pensaba. Pero esto es legalismo, amado hermano, por favor. Esto es legalismo. Todo aquel que acude a algo más que Cristo para ser agradable a Dios está practicando el legalismo. El legalismo siempre resulta, amado hermano, en un problema psicológico que es el orgullo y el temor. Te va a provocar orgullo y te va a provocar temor. Es más, socialmente es exclusión y un conflicto permanente. Hoy en día existen muchos tipos de legalismo que se basan, amado hermano, en la no comprensión de la justificación por fe, por la sola fe. Bendito sea el Señor. Una forma es ser sectario. Bueno, cada grupo de cristianos o denominación tiene formas muy diferentes de creencias y prácticas y que no tienen que ver con la centralidad propia, legítima del Evangelio. Es extremadamente fácil enfatizar en estas diferencias para demostrar a los demás que somos superiores. Y te voy a poner algunos ejemplos. Mira, ¿qué es lo que pasa con nosotros como iglesia? Nuestra música se parece cada vez menos a la que en el mundo está de moda hoy. ¿Por qué? Porque decimos eso, que nuestra música debe ser distinta a la música del mundo. Por ende somos más apartados, más santos cuando vivimos de esa manera, teniendo nuestra propia música que es distinta a la del mundo. O tal vez, amado hermano, otro ejemplo, ¿qué pasaría si entrara acá en nuestra iglesia una prostituta? Que tú y yo sabemos que es una prostituta. O un joven rockero vestido de negro con su pelo largo y unos buenos aros en la oreja o un piercing en la nariz. Tal vez no lo expulsaríamos, pero además podríamos responder pecaminosamente como Pedro, en apariencia de buenos modales. Hoy, amado hermano, en nuestras iglesias nos sentamos con personas distintas y las saludamos bien, sí, con cortesía, con mucha educación, casi con afecto, pero no estamos sentándonos algún día a la mesa a comer con ellos. No los invitamos a nuestras casas, no son nuestros amigos, ni siquiera los conocemos. Solo les conocemos la ida a la iglesia, el permanecer en un culto y luego su regreso. Todo esto resulta por no vivir conforme al Evangelio, amado hermano. Y debemos rectificar aquello. Sin el Evangelio, vivimos en una comparación con otros grupos o personas luchando por sentirnos superiores a otros. Y eso lo he escuchado un montón de veces. De hecho, vivimos por épocas la enemistad con las iglesias históricas, con las otras congregaciones, con los hermanos que se van de nuestra iglesia y forman otra iglesia. Son nuestros enemigos acérrimos. Así hemos practicado ese tipo de evangelio que nosotros hemos construido, que no es el evangelio de las Santas Escrituras. Bendito sea el Señor para siempre. Pero con el evangelio comprendemos que sin Cristo todos somos impuros y que con Él todos somos completamente limpios. Por eso es que necesitamos vivir el evangelio que está plasmado en las Santas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, entonces, quiero decirte por último, una manera sutil es caer en el pecado de Pedro. Y esto es cuando nuestras preferencias las hacemos como las reglas morales absolutas. Y por eso es que llegamos a decir de manera casi incoherente y hereje que las otras iglesias pueden estar equivocadas y confundidas porque tienen otro tipo de adoración, o porque cantan más despacio, o porque no danzan, o porque no dan gloria a Dios como nosotros. Qué impresionantes como somos. Por ejemplo, es común en las iglesias que manifiestan la adoración de una manera más emocional sentirse superiores a las iglesias que son más silenciosas al momento de la adoración. ¿Y cómo las calificamos nosotros que somos más efervescentes a aquellos que son menos que nosotros? Poco espirituales.
Qué impresionantes que somos. ¿Te das cuenta, amado hermano? Y es porque no vivimos de acuerdo al Evangelio. No somos capaces, amado hermano, por favor, pon atención, de ver que somos solo diferentes. Creemos que nuestro estilo y nuestras formas son espiritualmente superiores a las de los demás. Claramente, entonces me debo preguntar, ¿soy igual que Pedro? Te puedes preguntar y vamos a concluir que somos igual que Pedro. ¿Nos sentimos superiores a otras denominaciones? Sí, lo hemos dicho y lo hemos establecido. Y eso es hipocresía y legalismo. ¿Nos sentimos superiores a otras personas? ¡Wow! ¡Qué interesante lo que nos está diciendo aquí! ¿Te has fijado en esos papás que son rigurosos? ¿Qué dicen ellos de los papás poco rigurosos? Que crían de mala manera a sus hijos porque son tremendamente permisivos. ¿Te das cuenta de eso? ¿Pero y qué dicen los papás permisivos? Te estoy diciendo al revés. Qué mal que crían esos papás a estos sus hijos. Los reprimen, los tienen asustados, los tienen temerosos. ¿Te das cuenta cómo funciona esta cuestión? Oye, amado hermano, si tú y yo no somos rigurosos, debemos darnos cuenta que todas estas actitudes solo generan división. No nos permite amar a otros a pesar de las diferencias. Y es por eso entonces que vivimos divididos. De hecho, somos capaces de discriminar. De hecho, estamos considerados como una de las instituciones más discriminadoras del mundo. ¿Eso es la iglesia? ¿Tú crees que ese es el modelo de iglesia estampado en las Santas Escrituras? No, no, no. Por eso es que Jesús se sentaba con pecadores. Por eso es que Jesús conversaba con pecadores y publicanos, los más asquerosos para los religiosos de la época. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Cristo se sentaba con ellos para redimirlos del pecado, para traerlos a Él. Esa es la obra de Cristo. La iglesia se ha apartado porque quiere vivir una vida de santidad, cuando el Señor de toda gloria los mandó al medio de la ciudad a construir una nueva ciudad, una ciudad llena de esperanza, y eso es el Evangelio. Entonces, amado hermano, nos enfrentamos ahora a la respuesta de Pablo. Allí está la respuesta de Pablo, que también debería ser la nuestra. Y entonces debemos estar atentos. Pablo descubre lo que había, amado hermano, detrás de lo que Pedro hizo. Y cuando Pablo lo confronta, pone énfasis en este principio. ¿Y qué es lo que Pedro hizo, amado hermano? Cuando vino de Jerusalén, se maravilló de lo que Dios estaba haciendo aquí en Antioquía con los gentiles y empezó a vivir una vida de comunidad, que eso es el Evangelio, una vida de comunidad. No una vida separada, una vida de odiosidad, que es muy común en nuestras iglesias y sobre todo en las más grandes. Y hay grupos en las iglesias. Estas familias son amigas de estas familias. Y eso pasa en la iglesia. Y eso, hoy, amado hermano, Pedro cuando vino por primera vez no existía. Había una relación de amistad, había una comunión permanente. Hoy, amado hermano, gozaban juntos, comían juntos. Pedro con los gentiles, un judío que consideraba en su cultura inmundo a los no creyentes o a los no judíos. Y ahora, ¿qué pasa con estos gentiles que recibieron a Cristo en sus corazones? Eran unos con Pedro. ¿Pero qué ocurrió? Vinieron las autoridades de Jerusalén y él se apartó. Como dice el texto, se retrajo. ¿Y por qué? Por miedo, lo dijimos adelante del mensaje. ¿A qué? A lo que opinaran los amantes de la circuncisión. ¡Qué interesante! Por eso es que Pablo lo confronta. ¿Por qué? Para poner énfasis en este principio. ¿Cuál principio? El que encontramos en el versículo 15. Y esto es lo que le dice Pedro. Dios no se agradó de ti por tu raza. Eso es lo que le quiere decir ahí en el versículo 15. Mira, nosotros, dice Pedro en el versículo 15, Pablo, perdón, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles o los gentiles. Aunque eras muy religioso y correcto, esto no influyó en esto, Pedro. Por favor, entiéndelo. Eso es lo que quiere decirle Pablo a Pedro. Y por eso en el versículo 16 le dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué interesante, qué bueno entender esto que el Señor está hablando por su palabra en nuestros corazones en este día. Me pregunto, y te invito a preguntarte, ¿cómo podemos tener comunión basándonos en la forma o tradiciones? Buena pregunta.
Bueno, allí está en el versículo 14, amado hermano. Dice que Pablo dice estas palabras: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oye, amado hermano, Pablo no solo está diciendo que discriminar basado en la cultura o la forma o las tradiciones distintas es pecado. No, no tan solo está diciendo eso, sino que además está diciendo que esto es estar en oposición al Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El de la salvación. Bendito sea el Señor. ¿Estás oyendo? El sentirnos superiores por nuestras formas, amado hermano, es continuar creyendo en un Evangelio por obras. Esto nace del deseo de querer sentirnos mejores o superiores. Es olvidar que somos salvos solos por la sola gracia. Es un fracaso no vivir nuestras relaciones de acuerdo al Evangelio. Pablo no solo le dice que está mal, que está rompiendo las reglas. Pablo va más allá, mucho más allá, es más profundo. Le dice: te has olvidado del Evangelio. Literalmente le está diciendo: te olvidaste que tú fuiste salvo solo por gracia, por misericordia. ¿Se dan cuenta, amado hermano? Pablo no solo se enfocó en el pecado de la superficie, bendito sea el Señor, lo que es visible, la discriminación de Pedro, sino que fue a lo profundo del corazón de Pedro, allá al fondo. El gran pecado era no recordar el Evangelio, no recordar que él por solo la gracia de Dios fue salvo también como los gentiles. Entonces el orgullo se fundamenta en el temor. Claro, si lo dice el versículo 12, lo dice de manera preciosa. Mira, porque tenían miedo. ¿De quién? De lo de la circuncisión. Cuando nuestro pecado tiene origen en el temor, entonces necesitamos ser amados y fortalecidos. Bendito sea el nombre del Señor. Urgentemente necesitamos eso. No solo el racismo de Pedro estaba en desacuerdo con el Evangelio, amado hermano. No solo el creer que nuestras formas son las correctas y las otras equivocadas, amado hermano, es un problema. No. La cobardía también estaba en desacuerdo con el Evangelio. Por eso es que Pedro no estaba entendiendo, ni comprendiendo, ni viviendo que él estaba justificado a los ojos de Dios. Eso es lo que pasa con tu vida y mi vida y con la vida de cada uno de los que han creído en Cristo. Solo hemos sido justificados a los ojos de Dios por este Cristo maravilloso. Y mira lo que dicen los versículos 15 y 16. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y sella esto de manera preciosa y dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Bueno, pongámoslo ad hoc. Nadie de nosotros por nuestras obras seremos justificados o salvados. Es solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por la sola fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué Pedro tiene que estar justificado a los ojos de los hombres? Bendito sea el Señor. ¿O por qué querría estar justificado con los de la circuncisión? Pablo, al decirle que está justificado por la sola gracia, le está diciendo que no debe temer, que no tiene que buscar agradar a los hombres. A los de la circuncisión Pedro no les debe nada. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Estás escuchando, iglesia? Y esto es lo que Pablo quiere que Pedro entienda. Gloria a Dios. Pablo le dice: tú no necesitas la aprobación de los hombres, tú tienes la aprobación de Cristo Jesús. Amén. Es por eso lo mismo que Pablo le dice a Pedro. Es lo que Pablo nos dice a nosotros hoy, iglesia amada. En tus relaciones, ¿estás experimentando el Evangelio de la gracia? ¿Esperas que los demás sean tan buenos como tú porque te sientes bueno? ¿En qué área de tu vida te sientes superior a tu esposa? ¿O tu esposa a tu esposo? ¿O ustedes padres a sus hijos? ¿O ustedes matrimonio, familia a sus vecinos? ¿O en la iglesia a los hermanos en la iglesia? Necesitas experimentar la gracia de Dios. Necesitas radical y urgentemente el glorioso Evangelio de Jesucristo.
Hoy, amado hermano, te invito a que juntos busquemos de Cristo y que miremos a nuestros hermanos y a todos los que nos rodean como superiores a nosotros mismos. Bendito sea el Señor para siempre. Qué tremenda arrogancia hay cuando algunos creen sentirse superiores a otros. Cuando creen que Dios tiene que salvarlo por medio de Jesucristo por sus buenas obras. Eso es una arrogancia pecaminosa. Oye, amado hermano, te invito a recordar que eres rescatado solo por la gracia de Dios. ¿Cómo sería experimentar esta misma gracia en todas nuestras relaciones? ¡Wow! No quisiera ni soñarlo ni pensarlo, pero quiero imaginarlo. Cuán glorioso y maravilloso sería. Iglesia amada, Dios te bendiga. Dios bendiga su palabra en tu corazón. Dios sea glorificado con esta palabra en tu vida. Y vivamos de acuerdo al Evangelio. Porque no hay nada más glorioso ni nada más perfecto que vivir de acuerdo al Evangelio. Que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Amén. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, oh, Caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos se levantan, la batalla es el Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, oh, Nada es imposible para ti, que tú estaré. Nada es imposible para ti, que tú estaré. Dios fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Oh, 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 Mis hermanos, como cada domingo, nos animamos a este bendito y maravilloso Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Y más aún, hemos sido enviados a la gran comisión. Esta misión de llevar el Evangelio. Este Evangelio maravilloso. Este Evangelio que trae regeneración a la vida de los seres humanos. Y los transforma
en buenos ciudadanos, en buenos padres, en buenos esposos, en excelentes cristianos. Dios te bendiga, iglesia amada. Vivamos de acuerdo al Evangelio, era el mensaje. Y sí, te animamos al Evangelio por la palabra del Señor. Y te recuerdo que nosotros como iglesia local hemos adoptado como bendición para nuestra vida final del culto una plataforma y un impulsor bíblico, las Santas Escrituras. Y ahí está Judas animándonos, hablándonos en el capítulo 1, versículos 24-25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria, de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga. Amado hermano, no te olvides, como cada domingo, finalmente presentamos nuestras noticias o nuestros avisos. Y ahí están nuestras comunidades misionales. No te olvides que las comunidades misionales han sido de tremenda bendición para nuestras vidas, que están los martes y los sábados teniendo estas comunidades misionales en nuestra iglesia. Y mira cómo hemos sido bendecidos. Las comunidades misionales nos han ido fortaleciendo porque hemos ido mirando la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos ha enseñado a vivir una comunidad en armonía y siendo una comunidad de verdad, amándonos, respetándonos y queriéndonos, reconociendo cuán pecadores somos. Esto ha llevado al discipulado uno a uno, sí, cosa que también es necesaria, y esto ha bendecido nuestra vida. Y ahí están la comunidad de Nueva Aurora, dirigida por nuestro pastor Eder, la comunidad de Placilla, dirigida por nuestro querido hermano Carlos Cruz, y la comunidad de Valparaíso, nuestro querido hermano José Cisterna. Y te contamos que puedes escanear los códigos QR para contactar a alguno de estos encargados. Contáctate, te vamos a atender con gozo, con alegría. Luego tenemos, como te decía, el discipulado es elemental. Ha sido tremenda bendición para nuestra vida, donde tenemos confesión de pecado y nos llevamos a Cristo porque nos hemos dado cuenta que no hay ninguno mejor que el otro. Como nos decía su palabra, nadie es superior al otro. No, todos somos pecadores, pero bendito el día en que tenemos un precioso, magnífico, extraordinario Salvador. Ese es Cristo. Nosotros solo no nos podemos salvar. Y por eso es que esta iglesia vive una vida saludable, porque hemos llegado a esa instancia que nos podemos confesar nuestros pecados unos a otros para llevarnos a Cristo, no aplicar una condenación y un juicio humano, sino una redención. Por eso es que restauramos al pecador. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí tenemos las redes sociales. Te las indicamos. Facebook, Instagram, YouTube. Venos allí. Búscanos en Facebook. Iglesia Nueva Aurora, a la que nosotros le hemos denominado INA, abreviadamente, y cariñosamente le decimos INA. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. No te olvides, como cada domingo te lo digo, tu Dios es el Dios de la esperanza, el que te dará gozo y paz por su espíritu. Ya verás. Así que no pierdas la vista, ni pierdas de vista a tu Dios. Dios te bendiga. Buena semana, hermano.